Bienvenidos, bienvenidas a esta reunión. Le damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Amén. El Señor nuestro Dios es infinitamente bueno con nosotros. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Bendito el nombre de Dios. Quiero enfatizar también este anuncio. Ya el encuentro, el campamento de jóvenes es la próxima semana. Amén. Es el sábado, domingo y lunes festivo. Y todavía ayer escuché que hay todavía unos cupos y yo quiero animar a ustedes para que, si ustedes tienen hijos en edad de adolescencia hasta jóvenes, ¿sí? ¿Desde qué edad, pastor? 14 jóvenes, desde los 14 años, y usted puede enviarlos al campamento. Va a ser un encuentro con Dios, algo que sabemos que Dios va a usar para transformar la vida de los jóvenes. Así que al salir también en el lobby va a encontrar a algunas personas para inscribirles. Hágalo, vale la pena el esfuerzo. Bendito el nombre del Señor. Saludo a Valentina, es muy bueno tener a Valentina con nosotros. Que Dios te bendiga, Valentina. Ella está estudiando, está en los Estados Unidos, en la universidad. Es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios permitió que ella pudiera ir becada para los Estados Unidos. Y damos gracias a Dios por que ha estado 7 o 9 meses, algo así. Y qué bueno poderle tener con nosotros hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 19 hasta el 26. Filipenses, capítulo 1, versículos 19 hasta el 26. Si usted ya lo encontró, por favor, levante su mano. Levante su mano si ya lo encontró. Amén. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La mano derecha en el corazón. Padre, yo te ruego en esta hora, habla a nuestras vidas. Ruego que la palabra tuya corra y sea glorificada. Padre, en el nombre de Jesús, te imploro, háblanos, Dios, que seas tú edificándonos, tú que eres infinitamente bueno. Gracias, Señor, en Jesús. Amén. Hemos venido analizando
la carta del apóstol Pablo a los creyentes que vivían en la ciudad de Filipos, o la epístola a los filipenses. Y lo que hemos hecho es venir estudiando cada párrafo o sección en que podemos dividir lo que el apóstol nos dice en su carta. Lo primero que hicimos fue mirar el saludo del apóstol, en el cual él dirige la carta a la iglesia en la ciudad de Filipos y a sus líderes espirituales o sus guías espirituales, que eran los obispos y los diáconos. Luego analizamos a partir del versículo 3 hasta el versículo 11 la acción de gracia, y eso es común a las epístolas paulinas, su acción de gracias. Pablo da gracias a Dios porque los creyentes en la ciudad de Filipos estaban participando de lo que él llama la comunión en el Evangelio. Habían recibido el mensaje del Evangelio con alegría y se mantenían en comunión dentro de ese mensaje del Evangelio y los unos con los otros. Y Pablo agradece a Dios por esta comunión de los hermanos. Luego ora a favor de ellos y lo que pide en oración es que ellos puedan crecer, en el conocimiento, en el amor primero, luego en el conocimiento y por último en el discernimiento espiritual. Hecho esto, el apóstol pasa a decirles lo que él está viviendo, lo que él está sucediendo, porque intuye que los creyentes en la ciudad de Filipos están preocupados por saber acerca de él. Saben que está prisionero en Roma y quieren saber cómo se encuentra. Enviaron a un mensajero de ellos, Epafrodito, con una ayuda y también para saber acerca de cómo está viviendo el apóstol. Y el apóstol les cuenta que a pesar de sus prisiones, él sigue predicando el evangelio y se goza en que el evangelio, el mensaje del evangelio está siendo predicado y el reino de Dios se está extendiendo. De eso hablé la semana anterior. Hoy Pablo, en la parte que hemos leído, la sección de esta carta que hemos leído hoy, el apóstol continúa tratando de hablarles acerca de lo que a él le está sucediendo. Y Pablo dice, yo tengo una expectativa, yo tengo una esperanza, yo tengo la esperanza de que voy a ser liberado de estas prisiones. Confío en Dios que todo va a redundar en mi liberación, dice. El versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, es decir, ustedes han estado orando y el poder del Espíritu Santo que obra en mi vida me dan testimonio de que todo esto resultará en mi liberación. Algo que anhelo, algo en lo que tengo una esperanza. Yo no voy a ser avergonzado y tengo la expectativa, la esperanza de que Dios me va a liberar de estas prisiones. Pablo estuvo prisionero en Roma en dos momentos, al parecer, cuando leemos la historia de su vida de manera detallada y tratando de poner atención a algunas situaciones que él cuenta. Pablo, al parecer, está prisionero en Roma a partir del año 60 y pasa unos 3 años en prisión. Esa prisión que es como una casa por cárcel que mencioné la semana anterior, una libertad condicional o prisión domiciliaria, que es esta que él describe aquí en la carta a los filipenses. Él tiene cierta libertad y, como mencioné el domingo anterior, Pablo le predicó a la guardia pretoriana y aún a la casa del César llegó a influenciar con el mensaje del evangelio.
al parecer, Pablo es liberado de esta primera prisión y logra, de acuerdo con algunos estudios, logra ir hasta España, lo cual conectaría el mensaje del evangelio muy cerca de nosotros. Si Pablo predicó el evangelio en España, ya lo ubica muy cerca de nosotros. Y parece ser que cuando Nerón incendió 14 barrios de Roma, Nerón era un desquiciado mental, pero era el emperador al mismo tiempo. Y quemó 14 barrios de Roma, eso dice la historia. Culpó a los cristianos. Cuando todos pensaban que era él empezó a culpar a los cristianos, y como a los cristianos las personas los despreciaban, entonces fue fácil convencerlos de que habían sido los cristianos quienes habían incendiado a Roma. Así que se desató una nueva persecución contra los cristianos. Pablo fue recapturado y ahora sí fue condenado y ejecutado. En el año 68 después de Cristo, Pablo fue decapitado. Eso dice la historia. Si usted lee la carta a los filipenses, el tono con el que el apóstol Pablo habla de sus prisiones es uno. Y si lee la segunda carta a Timoteo, usted ve que el tono es otro. Pablo está en prisión y ahora Pablo dice: he acabado mi carrera, he guardado la fe, he terminado mi obra, tráiganme los pergaminos. Es como el testamento de un ministro que ya está seguro que se va a ir. La segunda carta a Timoteo tiene ese tono, tiene el tono del apóstol que se está despidiendo y que está dejando a su discípulo más aventajado a cargo de la obra que él había realizado. No ese es el tono de Filipenses. Filipenses tiene expectativa, tiene esperanza. Dice: yo sé que Dios me va a traer libertad. Pero finalizando el versículo 20, el apóstol dice: yo creo que voy a ser libre. Yo confío en que permaneceré, dice el versículo 25, entre vosotros, y que estaré nuevamente entre ustedes. Seguiré predicando este evangelio. Pero como existe la posibilidad de que me condenen y me ejecuten, entonces el apóstol Pablo dice: ya sea por vida o por muerte, de todas maneras yo glorificaré al Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Aplaude a Jesús. Dice: como siempre, la parte final del versículo 20, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, será glorificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, no importa lo que me ocurra, no importa lo que me suceda, si Dios me libera y me da la vida, gloria a Dios, será Cristo glorificado en mi vida. Pero si me condenan y me ejecutan, igual con mi muerte, yo glorificaré al Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces el apóstol nos presenta algo que yo he llamado el dilema de un santo. Este es el título de mi mensaje esta mañana. El dilema de un santo. Pablo nos presenta una elección que a simple vista parece sencilla si nos la propusieran a nosotros. Esto es un dilema. Pero la elección es entre la vida o la muerte. Cristo será glorificado en mi vida, ya sea por vida o por muerte. Versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho o apremio. Pablo está presentando un dilema. Tengo un dilema.
Tengo una decisión que al final no es una decisión que yo pueda tomar, pero yo puedo expresar mi deseo frente a esto. Y tengo que escoger aparentemente entre la vida y la muerte. Si usted oye eso, usted dice, pero eso es muy fácil. Eso no es ningún dilema. Si a mí me ponen a elegir entre la vida y la muerte, está claro que escogeré la vida. Pero Pablo dice, yo no sé qué escoger. ¿Por qué, hermanos? Porque las elecciones que hacemos en nuestra vida, las decisiones que hacemos en nuestra vida, vienen determinadas por las prioridades de nuestra vida. Antes de nosotros poder elegir, antes de poder escoger, nosotros tenemos que mirar cuáles son las prioridades que tenemos. De hecho, lo que escogemos revela qué es lo que es prioritario en nuestras vidas. Cuando alguien elige algo, usted sabe qué es lo que es importante para esa persona. Si alguien elige quedarse el domingo en la mañana viendo el clásico español, estoy al día. O un partido de fútbol, o una telenovela, o Netflix, con esas series de papel. La Casa de Papel, no, yo sé que se llama La Casa de Papel, pero es una serie. Y dice, wow, ahí hay culto, ahí hay reunión, pero Dios mío, qué tentación, qué cosa tan tremenda. Porque el pastor no cambió el horario de culto, no se acuerda que había. Y entonces elegimos quedarnos o elegimos la playa. Eso demuestra que es más importante en nuestra vida. Lo que tú eliges revela tus prioridades. Revela el lugar donde tienes a Dios, donde tienes a tu familia y donde tienes las cosas. Entonces uno tiene que saber eso. Y eso solo va a revelar lo que hay en el corazón. No hay manera de que eso cambie. El corazón primero tendría que cambiar para poder elegir distinto. Yo sí me estoy explicando. Recuerdo, hermanos, cuando yo estudiaba Derecho, yo, gracias doy a Dios, yo fui un buen estudiante. Porque en mi época la inteligencia que predominaba en las escuelas y universidades era la inteligencia memorística. Hoy se habla de 9 tipos de inteligencia y en algunas de ellas yo no tengo nada que hacer. Pero en la inteligencia memorística Dios me dotó de eso. Y yo creo que me dotó de eso porque Él sabía que yo iba a predicar el Evangelio. Y para poder predicar el Evangelio voy a necesitar tener una buena memoria. Poder recordar perfectamente las cosas. Y creo que es parte de mi diseño para lo que hago. Para lo que iba a servirle a Dios. Así que cuando yo estudiaba Derecho y era en mi época de estudiante de Derecho, yo era un muy buen estudiante. Yo, el lugar más bajo que ocupé durante todos los años que estudié fue el 3er puesto. Nunca bajé de ahí. Y hasta una ocasión recuerdo, apareció que yo perdí una materia, una asignatura en el colegio. Y mi mamá puso el grito en el cielo, literalmente. Me dijo, eso no puede ser. Tú no puedes haber. Y gracias a Dios por la confianza de mi mamá. Mami dijo, eso no puede ser. Tú, Iván, perdiste. No, eso no puede ser. Y fue
y protestó en el colegio. Hizo que revisaran todo. Y en efecto, yo no había perdido la asignatura. Así que tú te puedes imaginar toda la alegría de mi mamá y el orgullo mío y toda esa cosa. El profesor tuvo que corregir. Yo nunca perdí una asignatura cuando estudié bachillerato. Cuando estaba estudiando Derecho, había una asignatura que se llama Introducción al Derecho. Y recuerdo que el profesor nos dijo desde el primer día: yo vengo, doy mis clases, ustedes tomen las notas que puedan. Y el último día yo hago un examen único oral. Y esa nota es la nota del fin. Era así. Y cuando llegó el día para presentar ese examen, yo estaba invitado a predicar una campaña porque predico desde muy joven. Así que yo tenía que predicar ese fin de semana, viernes, sábado, domingo. Tenía que haber orado, leído la Biblia, estudiar los mensajes y aparte estudiar para el examen. Y por primera vez en toda mi vida tomé una decisión. Yo dije: no, pastor, yo le pido perdón, pero yo no voy a poder ir a predicar, porque yo necesito estudiar. Me voy a quedar estudiando, y estudié 72 horas. Bueno, dormí algo y todo, pero estudié, hasta que yo creía que sabía demasiado sobre el tema. Y el lunes, cuando fui a presentar el examen a primera hora, el profesor me hizo una pregunta. Me hizo la pregunta, y cuando él me hace la pregunta, es como si me hubieran borrado todo lo que yo sabía de derecho. Pero absolutamente todo. Es como si yo nunca en mi vida hubiera recibido una clase de derecho, ni hubiera leído nunca nada, ni hubiera oído a nadie nunca hablar de derecho. Y yo me quedé, perdónenme la expresión, como un tonto mirándole la cara al profesor, deseando que algo le apareciera escrito en la frente, que me dijera algo a mí. Y yo digo: no sabes, profesor, ¿me da otra oportunidad? Digo: está bien, es una sola pregunta, pero está bien. Y me hace una segunda pregunta y es la misma situación. Digo: tú no sabes nada, tienes un 1. Nunca se me olvida, es el único 1 que he tenido en mi vida. Tienes un 1 y perdiste la materia. Yo salí tan frustrado de ahí. Nunca yo había estudiado tanto, nunca me había preparado tanto para un examen. Y me voy a orar. Y cuando estoy orando, Dios me dijo: yo te coloqué en el lugar donde tú me colocaste. Yo soy segundo. Entonces tú no mereces ser primero, porque te colocaré en el lugar donde tú me colocas. No se trata de que Dios es malo, no se trata de que Dios es un vengador, son principios de vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios te colocará en el lugar donde tú lo tienes en tu vida. No es que hay hijos predilectos de Dios, sino que hay hijos que tienen a Dios como su predilecto. Hay personas que tienen a Dios en su vida como el más importante, y por eso Dios está atento a la oración de esas personas.
escúcheme, Dios lo tratará como usted lo trata a Él. Eso no es salvación o cielo o infierno. Usted entrará al cielo, pero en esta tierra lo va a tratar como usted lo trata a Él. ¿Me está escuchando? La siguiente vez, es decir, la única vez que me ha tocado habilitar, me tocó habilitar esa materia. Cuando me presenté a la habilitación, se presentó exactamente la misma situación. Tenía que presentar el examen, esta vez era un sábado en la mañana y yo tenía una campaña de lunes a domingo. Y tenía que elegir. No si estudiaba o no, tenía que estudiar. Lo que tenía que hacer era estudiar y leer la Biblia y orar y prepararme y predicar. Esforzarme un poquito más y hacer un poco de las dos cosas. Para que ningún muchacho le esté mirando al papá ahorita. Ay, te das cuenta. No tengo tanta cosa que me mandas a estudiar. No, tampoco. Tienes que estudiar y darle a Dios el primer lugar. Y yo esa vez hice mi campaña, prediqué todas las noches, estudié en otros tiempos, dediqué menos tiempo y me presenté al examen el sábado y cuando estoy sentado, el profesor me dice, bueno, era igual oral, me dice, háblame de lo que tú quieras. 5. Claro, 5. Porque si Dios es el primero en tu vida, Dios se encargará del resto de las cosas. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Aplaude el nombre de Dios. Aplaude fuerte al Señor de gloria. Nuestras decisiones van a determinar o van a revelar quién es la persona más importante en nuestra vida, cuáles son nuestras prioridades. Vamos a poder revelar por medio de ellas si verdad Dios es para nosotros quien decimos que es. Los cristianos y todos nosotros nos vamos a pasar la vida tomando decisiones. Así que el dilema que el apóstol Pablo se plantea a sí mismo es un dilema que bien puede ayudarnos a nosotros a entender cómo deberíamos hacer las decisiones de nuestra vida también. Pablo se plantea un dilema no entre vivir o morir, así a secas o simplemente, sino entre vivir para Cristo o morir en Cristo. Y eso le cambia las cosas. Cuando usted dice que el dilema es entre morir o vivir, cualquiera dice, ay, eso es fácil, elijo vivir. Pero Pablo está planteándose un dilema entre morir en Cristo o vivir para Cristo. ¿Qué significa morir en Cristo? Bueno, para Pablo, miren, versículo 21. Porque para mí, para Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, eso es morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Noten cómo llama Pablo a morir en Cristo. Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es el deseo del apóstol. Es lo que él anhela. Y no lo anhela solo por morir, sino porque él sabe que el que muere en Cristo va a estar con Cristo para siempre. Alabado el nombre de Dios. Aplaude el nombre del Señor. Aplaude el nombre de Dios.
Y claro, el apóstol dice, lo cual es muchísimo mejor. Un hombre que ha vivido su vida predicando el evangelio, que ha sufrido hambre, que ha sufrido persecución, que ha sido azotado varias veces, que ha sido encarcelado, que ha sufrido enfermedades, que ha formado iglesias, que ha visto cómo algunos líderes se le rebelan, cómo algunos lo persiguen. Un hombre que ha visto que la vida en esta tierra es como un valle de lágrimas, que no es lo que tú esperas al final, que la tierra no es el cielo, que no hay justicia en la tierra, que no hay completa paz y gozo en la tierra. Un hombre que ha vivido en eso tiene que anhelar el día que parta de esta tierra para poder estar por siempre con su Señor. Alabe el nombre de Dios. Cuando pensamos en esto, entendemos entonces la visión del apóstol, entendemos su dilema. Entendemos por qué está en estrecho, por qué está en aprieto, por qué dice, no sé qué escoger entre estas dos cosas. Porque en realidad para alguien así, la muerte no es el final ni el exterminio. La muerte es la entrada a la presencia de Dios, a la gloria eterna. Es alguien que tiene una visión celestial de la vida, una visión eterna de la vida y una visión espiritual de la vida. Y cuando usted tiene esta clase de visión de la vida, entonces usted no se aferra a este pedacito de vida que tenemos, ni se aferra a la tierra. Nosotros nos aferramos neciamente a la tierra. Queremos quedarnos aquí y no, tengo siempre que aclarar esto, no sea que alguien diga, pero el pastor está haciendo una apología a la muerte. Esto no es una defensa a la muerte, es una presentación de la vida y la muerte. Y es decirle, cuando entendemos, tenemos de forma clara cómo es la vida, nosotros vamos a poder decir, Señor, si me tocara partir de esta tierra, está bien, Señor. Si tú decidiste que yo tengo que morir, Señor, para mí es una ganancia morirme. Porque el que muere en Cristo entra en la paz del Señor. Aleluya. Reposa de todas sus obras. ¿Entiendes por qué Pablo dirá en primera a los Tesalonicenses 4:16? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto en Cristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que un día Él vendrá con todos los que murieron en Él, y que el final de la vida no es la muerte no es más que la entrada a la eternidad con Dios. ¿Sabe por qué no podemos verlo así? Porque tenemos una visión muy materialista de la vida. Nos aferramos a los poquitos momentos de placer que tenemos, a los ratos de satisfacción que tenemos, a los momentos de alegría que tenemos, a los momentos de diversión, de entretenimiento. Nos aferramos a los logros, nos aferramos neciamente, a estas cosas, y no tenemos una visión eterna, celestial y espiritual de la vida. Capítulo 38 del libro del profeta Isaías narra la historia de un rey de Judá llamado Ezequías. Solo escriba el capítulo. Dios le dice al profeta Isaías, ve y dile a Ezequías que ponga en orden la casa porque se va a morir. Isaías va donde Ezequías
y le dice, Dios te manda a decir que pongas en orden la casa porque ya te va a llevar para el cielo. Te vas a morir. Y Ezequías dice que cuando Isaías salió, Ezequías se fue contra la pared y empezó a llorar y dio gritos desenfrenados, pidiéndole a Dios, Dios, alárgame la vida. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo, hermanos, lo mismo, en serio. Yo me acuerdo que yo antes decía, Dios, permíteme ver a los hijos de Junior y de Dani. Y cuando nació Tiago y Francesco, dije, Señor, ahora permíteme ver a los hijos de Tiago y Francesco. Déjame ver, dame vida hasta que los cases, Señor. No va alargando, va corriendo la meta. Ezequías dijo, Dios, ¿cómo así que me voy a morir? Dios mío. Y la Biblia describe que lloró con gran llanto, que en el palacio todo el mundo escuchó, que el rey estaba llorando. Y cuando ya Isaías va saliendo del palacio, Dios le dice, Isaías, regrésate. Pero allá está aquel llorando como un niño. No así, por supuesto, ¿verdad? Pero eso es como, allá está llorando como un niñito. Ve y dile, en su voluntad permisiva, en su misericordia, en su gracia, en algo que yo no entiendo realmente. Dios le dice a Isaías, ve y dile a Ezequías que le alargo la vida. Le doy 15 años más de vida. Y cualquiera que lee eso así desprevenidamente dice, wow. O sea que si uno ora y llora, Dios puede cambiar la cosa. Pero si usted lee la historia posterior a eso, usted se va a encontrar que en esos 15 años Ezequías engendró a Manasés, que llegó a ser el siguiente rey. Después de él, Manasés en Judá, el peor de todos los reyes que existieron en Judá, el más malo de todos, el más idólatra de todos, el más hechicero y brujo de todos. Tan malo fue Manasés que él tuvo un hijo bueno como Josías, que se volvió a Dios y que quemó todo y deshizo todo lo que su papá había hecho. Y Dios dijo, Manasés hizo tanta maldad que yo tengo que castigar a Judá por el pecado de Manasés. O sea, vivió para engendrar a un perverso. Mejor se hubiera muerto cuando Dios dijo que tenía que morirse. Mira, cuando Dios dice que es el final, hermano. Deje que Dios coloque el final, porque Dios sabe colocar buenos finales. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios. Si Dios dice que es el final del ministerio, de tu vigencia en algún lugar, tranquilo, déjele eso a Dios. Si Dios dijo que era el final, es el final. Glorifique el nombre del Señor por eso. Porque a veces nos aferramos neciamente a las cosas y lo que hacemos es dañar en el tiempo extra lo que Dios construyó en el tiempo que Él había planeado. Imagínense que cuando Ezequías se curó, vinieron a visitarlo unas comisiones de estas protocolarias, embajadas de Babilonia, vinieron a visitarlo para congratularse con su sanidad. Y Ezequías, ya sano, fue y le mostró el palacio, el templo y los tesoros. Cuando hizo todo eso, Isaías, Dios le habló y le dijo, ve y dile a Ezequías que a esos mismos que le mostró los tesoros vendrán un día y se llevarán cautivo a todos los judíos y se llevarán esos tesoros para Babilonia. Es decir, el hombre vivió para equivocarse, para cometer errores. Cuando Dios dice que es el final, es el final. Él sabe colocar finales. Amén.
Nos aferramos neciamente a una vida, a las cosas. Pablo está diciendo, para mí, el morir es ganancia. Para mí, el morir es lo mejor. Es lo que deseo. Porque yo deseo partir de esta tierra para estar con Cristo, con mi Señor. Porque entiendo que la muerte no es el final de la vida. Porque entiendo que la muerte es la puerta que se abre para una eternidad con Dios. Pero ahora nos presenta la otra opción. La otra opción es vivir para Cristo. La primera es morir en Cristo. La segunda es vivir para Cristo. Dice, mas si el vivir en la carne para mí resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, la iglesia. Es decir, Pablo no escogió entre lo bueno y lo mejor. Pablo escogió entre lo mejor y lo necesario. Quedar en la carne es más necesario. Es como si Pablo dijera, ¿de qué le sirve a Dios un apóstol en el cielo? Si me muero, entro al cielo, me salvé, disfruto la vida eterna, adoro al Señor por siempre, pero no puedo atender a la iglesia, no puedo predicar el evangelio, no podré hacer nada a favor de los que quedan. Es más necesario, soy más necesario en la tierra que en el cielo. Y aunque lo que quiero es irme para estar con Cristo, esto es lo que Pablo nos va a decir. Si me pusieran a elegir, elegiría quedarme para seguir predicando el evangelio de Jesús. Y cuando leo esto, y cuando pienso en esto, pienso en algo que el otro día Dios me mostró en medio de esto, que sacudió mi espíritu. La única razón por la que vale la pena seguir viviendo es para seguir sirviendo. Si la razón por la que quieres vivir es para seguir teniendo un buen trabajo, un buen empleo, tener dinero, tener hijos, tener nietos, bisnietos, envejecerte y gastarte la pensión en médicos, la expectativa no es muy alta. Si la vida es nada más despertarte por la mañana y comer para tener fuerzas para trabajar y trabajar para tener plata para comer, la vida no tiene mucho sentido. Lo que estoy haciendo con ustedes esta mañana es invitándolos a reflexionar. A reflexionar sobre los valores que tenemos en nuestra vida. Es invitándolos a reflexionar sobre cómo deberíamos vivir. Que deberíamos entender que hay valores más altos en la vida que el trabajo, que la comida, que el vestido. Que en realidad estamos aquí para magnificar el nombre del Señor Jesucristo, para traer gloria a Dios, aleluya, con nuestras vidas, con nuestro servicio, con nuestra predicación,
con lo que hacemos para la gloria de Dios. Que no importa en qué posición nos encontremos, ya sea un pastor, o ya sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, o ya sea un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un administrador de empresa, un contador, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, cualquier profesión, un ama de casa, un obrero raso, donde estés y con lo que hagas, glorifica a Dios con tu vida. Vive para la gloria de Dios. Aplaude el nombre del Señor. En las artes, en el deporte, en lo que haces, vive para la gloria de Dios. Con tu casa, con tu matrimonio, con tu familia, vive para la gloria de Dios. Porque suena radical, suena fanático, sonará extremista, pero escúchenme, la única razón por la que vale la pena vivir es para traer gloria al nombre de Dios. Aleluya. Que las personas te vean, y cuando te vean y te admiren y te digan: eres demasiado buen abogado, demasiado buen estudiante, tú puedas decir: esto es porque Dios está en mi vida, porque Dios me da la sabiduría, porque Dios me dio una inteligencia memorística, o me dio una inteligencia numérica, o me dio una inteligencia artística o kinestésica, no sé. Dios me hizo así, y porque Él me hizo, yo solo cumplo el propósito de honrarlo a Él. Alabado el nombre de Dios. Ya sea en vida o muerte, Cristo será glorificado. Así se resuelve el dilema. El dilema se resuelve sencillo: viviré o moriré para la gloria de Dios. Padre, gracias te doy. Dale gracias a Dios. Ore a Dios. Hay hombres y mujeres acá que están por primera vez, que vinieron otras veces, tal vez, que escucharon este mensaje y que el Espíritu Santo está tocando sus corazones ahora. Y usted dice: yo necesito tener un encuentro con Dios que cambie mi visión de la vida, que cambie mi visión de cómo se anda en esta tierra. Que yo no sea una persona materialista, que el día que muera tenga que morir frustrado, diciendo: no serví para Dios, no hice nada, nada me llevo de esta tierra. Y usted me está escuchando y dice: yo quisiera vivir para la gloria de Dios. Lo primero que usted tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador, como su Señor.